Muy buenos días, licenciadas. Ahora vamos a empezar con la primera clase de genética. En este momento vamos a hablar un poco de los conceptos generales que tenemos que tener en claro para poder entender a la genética. Vamos a empezar a definir cuál es el lenguaje genético que vamos a usar y vamos a tocar el tema de mutaciones. Previamente tenemos que aclarar un par de cosas. Nosotros los seres humanos somos organismos pluricelulares que tienen lo que se llama reproducción sexuada. En la reproducción sexuada, nosotros utilizamos células especializadas para la transferencia de ADN que se llaman gametas, ¿no? En el caso particular del sexo femenino, la gameta es el ovocito 2, no es el óvulo, es el ovocito 2, pero nosotros siempre en genética planteamos al ovocito 2 como un óvulo, es decir, como una célula que finalmente provee 23 cromosomas, por más que, como está detenido en metafase 2, tiene 23 cromosomas duplicados realmente. Y por otro lado tenemos el espermatozoide, que efectivamente tiene 23 cromosomas. Ahora bien, cuando se produce la fecundación, el ovocito 2 provee 23 cromosomas del progenitor femenino y el espermatozoide provee los mismos 23 cromosomas, pero del progenitor masculino. Y se genera una célula llamada célula huevo o cigoto, que ahora va a tener 23 pares de cromosomas. ¿Cómo se explica esto? Los 23 cromosomas que provee la madre se llaman cromosoma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y así hasta el 22, que son los cromosomas llamados autosómicos o no sexuales, y provee un cromosoma sexual, que en el caso de la madre es el cromosoma X. El padre también provee un cromosoma 1, un cromosoma 2, un cromosoma 3, un cromosoma 4, es decir, que provee 22 cromosomas autosómicos, los mismos 22 autosómicos, y uno sexual, que en el caso del padre, como es XY, puede proveer un X o un Y. Si el padre provee X, la descendencia va a ser de sexo femenino, si el padre provee un Y, la descendencia va a ser de sexo masculino. Como pueden ver, la célula huevo cigota va a tener 2 cromosomas 1, 2 cromosomas 2, 2 cromosomas 3, y así sistemáticamente, así que va a tener pares cromosómicos. Cada componente del par, recordemos, es provisto por cada uno de los progenitores. Y estos cromosomas no son idénticos, sino que son homólogos. Son homólogos porque uno proviene del progenitor materno y el otro proviene del progenitor paterno. Y esto es importantísimo porque aparte de tener diferencias de marcas que nosotros vamos a ver durante la cursada, como por ejemplo el imprinting genómico, que son marcas selectivas según la gónada de la que provenga, aparte nos tiene que quedar claro que la información génica puede ser distinta. Los cromosomas de un par, los cromosomas homólogos, tienen el mismo listado de genes, es decir, yo miro el cromosoma 1 materno y el cromosoma 1 paterno y van a tener el mismo listado de genes en la misma posición. De hecho, el cromosoma 1 de la especie humana es igual para todos nosotros, es decir, que tiene el mismo listado de genes, pero puede que la información génica interna no sea la misma. Y ahora vamos a ver que para poder explicar esto tenemos que definir claramente el concepto de alelo. Pero por lo pronto tenemos que aceptar que la célula huevo o cigoto es una célula que presenta 23 pares de cromosomas. 23 cromosomas lo proveyó uno de los progenitores y los otros 23 cromosomas fueron entregados por el otro progenitor. Y una vez que se establece la célula huevo cigoto, por un fenómeno de mitosis y diferenciación, se va a generar un nuevo organismo pluricelular. Si yo estoy hablando de mitosis, lo que estoy diciendo es que todas las células de ese individuo van a ser iguales en términos genéticos, porque estoy haciendo mitosis. Y en mitosis siempre se generan dos células hijas, idénticas entre sí e idénticas a la progenitora. ¿Cuál es la importancia de esto? Que cuando uno tiene una enfermedad genética que se establece en la célula huevo cigoto, el individuo que se crea a partir de esa enfermedad va a tener el 100% de las células enfermas, justamente porque se genera mitosis y diferenciación. Entonces, repasando un poco, vemos que cuando uno mira el cariotipo de una célula somática, está viendo los 23 pares de cromosomas, los 2 cromosomas 1, los 2 cromosomas 2, los 2 cromosomas 3, cada uno entregado por uno de los progenitores. En este caso podemos ver
que el cariotipo corresponde a un individuo de sexo cromosómico masculino. Digo cromosómico porque lo único que veo acá son una foto de los cromosomas detenidos en metafase, o sea, de un cariotipo que tiene lo que se llama técnica de bandeado cromosómico. Cuando veamos laboratorio, nosotros vamos a ver en detalle qué significa lo que yo acabo de aclarar. Pero por lo pronto yo puedo decir que es un individuo de sexo cromosómico masculino. Ahora, ¿qué es lo que se tiene que conocer como definiciones básicas como para poder entender a la genética? Bueno, número uno, ¿qué es un gen? Esto lo vimos en biología celular, pero lo volvemos a repetir. Un gen es un segmento definido de ADN capaz de producir una molécula funcional, generalmente es un ARN, y si este ARN es mensajero, una proteína. ¿Tá? Recordemos que los genes de la especie humana presentan lo que se llama splicing alternativo. Eso permite desde un mismo gen crear distintos ARNs mensajeros y cada uno una proteína distinta. Ahora, el genotipo es el conjunto de genes de un individuo y el genoma es el conjunto de genes de una especie. El genoma humano tiene entre 35.000 y 40.000 genes y alrededor de 20.000 genes de ARN mensajero. Sin embargo, el número proteico, nosotros esto lo vimos cuando vimos la clase de biología, es muchísimo mayor gracias al famoso splicing alternativo. Entonces acordémonos, genotipo es el conjunto de genes de un individuo y el genoma es el de una especie. Uno habla de un genotipo de una persona y el genoma del genoma humano. Después el fenotipo son el conjunto de manifestaciones o características morfológicas, fisiológicas y bioquímicas de un individuo que surgen de la interacción del genotipo con el medio ambiente. Cuando uno dice características morfológicas, está diciendo los fenómenos anatómicos macroscópicos o microscópicos. Es decir, yo veo a una persona y estoy viendo la morfología de esa persona, o sea, veo el fenotipo de esa persona. Y puede ser cómo se manifiesta el cuerpo humano en forma anatómica macroscópica, yo lo veo a ojo, o microscópica, cómo se organizan los tejidos en ese individuo. Fisiológica son todas las características que uno puede medir de una persona, como por ejemplo la presión arterial. La presión arterial es una característica, es un rasgo genético. Y cuando uno habla de bioquímico, lo que está diciendo son todo aquello que se puede analizar, como por ejemplo el comportamiento enzimático. Cómo está actuando una enzima, si está transformando correctamente en el tiempo a un sustrato o si está enlentecida, si está alterada. Esas son características fenotípicas bioquímicas. Y recordemos que el fenotipo es el conjunto de características morfológicas, fisiológicas y bioquímicas de un individuo y que surgen de la interacción del genotipo más medio ambiente. ¿Sí? Fenotipo igual, genotipo interactuando con el medio ambiente. Y ahora sí, vamos a hablar un poco de los alelos. Se define como alelo a las distintas variantes que existe un gen en la naturaleza. Las distintas formas de existir de un gen o de expresarse de un gen. Los alelos pueden ser de dos tipos, pueden ser salvajes o silvestres. Son aquellos alelos o variantes alélicas que tienen una sola forma en la naturaleza, que son la mayoría de nuestros genes. Es decir, por ejemplo, la ADN polimerasa delta existe en una sola forma. Hay una sola variante informativa de la ADN polimerasa delta humana. Pero existen alelos que se los llaman alelos múltiples, que presentan más de una variante en la naturaleza, donde yo puedo encontrar dos informaciones distintas para un mismo gen. Un clásico ejemplo es el grupo ABO de la sangre. Una persona puede tener heredado de un progenitor el grupo A de la sangre y del otro progenitor el grupo B de la sangre. La información de los alelos es distinta, pero el gen es el mismo. Es decir, el gen se llama gen del grupo ABO de la sangre. Y frente a esta situación, cuando uno compara la información alélica, uno puede ver que la información, por lo que acabamos de explicar, puede ser la misma o puede ser distinta. Si yo veo que la información de los alelos es la misma, a esta condición, a este estado, se lo llama estado homocigota. En el estado homocigota, la información de los alelos es la misma. En este caso también, la información de los alelos es la misma, así que se llama estado o condición homocigota. Ahora, si la información de los alelos es distinta, estoy en un estado heterocigota.
o condición heterocigota, o directamente, como muchas veces se llama, heterocigosis. Entonces, resumiendo, cuando la información de los alelos es la misma, es decir, yo tengo un gen de alelo salvaje que tiene una sola variante alélica, la información va a ser la misma, a ese estado se lo llama estado homocigota. Si yo tengo un gen de alelos múltiples, como por ejemplo el grupo avo de la sangre, si de un progenitor heredé A y del otro progenitor también heredé A, este estado sigue siendo homocigota. Porque recordemos, para ser homocigota, la información de los alelos tiene que ser la misma. Ahora, en el caso de los alelos múltiples, cuando yo tengo un alelo con información de un tipo y el otro alelo con información distinta, a este estado lo llamamos heterocigota. Y en el estado heterocigota se da una situación bastante llamativa, y es que tengo dos informaciones distintas. Entonces, cuando uno habla del estado homocigota y heterocigota, está hablando de los genes. Pero ¿qué pasa en el fenotipo? ¿Cómo se muestran estos genes? Si yo tengo información igual, esa es la información que yo voy a ver en el fenotipo. Ahora, si yo tengo una información distinta, pueden darse dos situaciones. Que uno se exprese en el fenotipo y el otro no, el otro quede escondido en los genes, y al que se expresa en el fenotipo en estado heterocigota se lo llama rasgo dominante, y al que no se expresa en el fenotipo en estado heterocigota se lo llama rasgo recesivo. Acordémonos entonces, un rasgo es dominante porque se expresa en el fenotipo en estado heterocigota, y un rasgo es recesivo porque no se expresa en el fenotipo en estado heterocigota. Para poder expresarse tiene que estar en estado homocigota, o sea, del otro lado tiene que estar el mismo alelo. Otra opción puede ser en que ambos se expresen de forma igualitaria en el fenotipo, en el estado heterocigota, y a eso se lo llaman rasgos codominantes. El grupo avo de la sangre tienen a la variante A y a la variante B como rasgos codominantes, es decir, que ambos se expresan en el fenotipo en estado heterocigota. Si una persona hereda de un progenitor el rasgo A y del otro progenitor el rasgo B, el individuo va a ser AB. Y hay una definición muy importante que uno tiene que ver cuando habla de las características y enfermedades genéticas, que son las fenocopias. Las fenocopias son enfermedades de causa ambiental que simulan fenotípicamente a una enfermedad de causa genética. Acá el problema es un problema ambiental y que a la hora de mostrarse en el fenotipo tiene características muy similares a una enfermedad de causa genética. Clásico ejemplo, el raquitismo nutricional versus el raquitismo hipofosfatémico. El raquitismo nutricional es una enfermedad ambiental producto de un déficit en la vitamina D que genera alteraciones fenotípicas muy típicas y que simulan fenotípicamente a una enfermedad genética con un comportamiento hereditario dominante ligado al cromosoma X llamado raquitismo hipofosfatémico. En el raquitismo hipofosfatémico existe un gen que es un gen para fosfatos que está mutado y esto trae como consecuencia una malmineralización ósea que tiene un fenotipo muy parecido al raquitismo nutricional. Recordemos que una fenocopia es la causa ambiental, o sea que en este caso el raquitismo nutricional es la fenocopia del raquitismo hipofosfatémico. Otros ejemplos son las amelias congénitas, por ejemplo por el consumo de la talidomida, una droga que fue utilizada en la década del 50 en Argentina y Brasil sobre todo, que traía malformaciones del tipo de las amelias, es decir, la ausencia de miembros. También existen enfermedades genéticas como la quiropodia, en la que el problema es de causa genética. Y por último, la sordera por la rubiola. Las mujeres embarazadas que tienen rubiola durante el embarazo pueden tener en la descendencia hijos que pueden tener una llamada tríada de la rubiola, que es sordera, cataratas y cardiopatías. Este caso lo que quiere explicar es que fue un problema ambiental a nivel viral y que tiene un fenotipo similar en cuanto a la sordera a enfermedades como por ejemplo el síndrome de Waardenburg. Bien, ahora tenemos que empezar a hablar de lo que son las mutaciones. Por definición, una mutación es un cambio irreversible y permanente en la secuencia de nucleótidos del ADN.
¿Esto qué significa? Significa que este cambio no se puede corregir y va a mantenerse en las siguientes divisiones celulares. Por eso es permanente y por eso es irreversible, ¿sí? Cuando uno entiende esto, lo que tiene que ver es que cuando uno habla en genética de enfermedades, se dice que un individuo es sano cuando tiene ambos alelos sanos. Un individuo es heterocigota para un rasgo o una enfermedad cuando la información de los alelos es distinta. En este caso, en el caso de las enfermedades genéticas, un alelo está sano y el otro alelo está mutado. Y finalmente, un individuo es homocigota para un rasgo cuando la información de los alelos en ambos casos está mutada. Entonces recordemos, sano, los dos alelos sanos. Heterocigota es un individuo que tiene un alelo mutado y uno sano. Homocigota es uno que tiene ambos alelos mutados. Lo que nos quedaría decir entonces es que una enfermedad es dominante cuando muestra síntomas de esa enfermedad en el estado heterocigota. Obviamente que en el homocigota los va a mostrar porque tiene ambos alelos sanos y vamos a ver que siempre son formas más graves de manifestarse. En cambio, una enfermedad es recesiva cuando en el estado heterocigota, es decir, cuando tengo un alelo mutado y uno sano, no manifiesta síntomas de enfermedad. Es decir, que lo que se está manifestando, entre comillas, es el alelo sano. No tengo síntomas de enfermedad. Y solamente se va a manifestar los síntomas cuando yo tengo ambos alelos mutados. Ahora, existe una clasificación grande de las mutaciones. Hay dos grandes grupos que uno siempre a la hora de hablar de las mutaciones define, que son la clasificación morfológica y la clasificación funcional. La clasificación morfológica lo que plantea es el tipo de alteración que se produce, y puede ser puntual o de extensión variable. La clasificación funcional lo que plantea es cuál es el mecanismo que se produce y a partir de ese mecanismo, qué tipo de proteína es la que se va a generar producto de esa mutación. Y a partir de este concepto se clasifica a las mutaciones con criterio funcional como silenciosas, de elementos de control, muda, de cambio de sentido, de cambio de encuadre y finalmente la expansión por repetición de tripletes. Con respecto al criterio morfológico, las mutaciones puntuales son siempre sustituciones. Una sustitución es el cambio de una base por otra y pueden ser de dos tipos: las transiciones, si el cambio de una base es por otra del mismo grupo, es decir, una purina por la otra purina o una pirimidina por la otra pirimidina, o pueden ser transversiones si el cambio de una base es por otra pero del otro grupo. ¿Sí? O sea, yo tengo una purina original y después de la mutación aparece una pirimidina, o al revés, yo tenía originalmente una pirimidina y después de la mutación aparece una purina. Con respecto a las mutaciones de extensión variable, en este caso existe una pérdida o una ganancia de ADN, es decir, una pérdida o ganancia de nucleótidos, y pueden ser por ende de dos tipos: de lesiones, si hay pérdida de ADN, en este caso puede verse como una secuencia normal, en un momento dado se pierde dos nucleótidos y aparece una nueva secuencia, o bien una inserción, en el caso en que se agrega segmentos de ADN a una secuencia. En este caso vemos cómo entre el 9 y el 10 apareció una secuencia nueva de nucleótidos, cambiando de forma irreversible y permanente la secuencia de nucleótidos del ADN. Y después tenemos el criterio funcional. El criterio funcional lo que busca es describir cuál es la consecuencia mutacional a partir del tipo de alteración. Recordemos, cuando se produce una mutación, se produce un cambio y a partir de ahí, ¿cuál es la consecuencia en términos de la nueva proteína o proteína mutante que se produce? Y existen varios tipos. Existe la mutación silenciosa, mutación de elementos de control, la mutación muda, sin sentido o determinación, también llamada mutación stop, mutación de cambio de sentido, mutación de cambio de encuadre y la expansión por repetición de tripletes. Entonces, empezamos. Empezamos con la primera, que es la mutación silenciosa. Para que se dé una mutación silenciosa, tienen que darse tres condiciones: que se mute la heterocromatina constitutiva, recordemos que es la cromatina que nunca se transcribe sin importar cuál sea la célula en la que se encuentra; si se mute el ADN de intrones, no donde se produce el corte del intrón,
o una tercera condición que lo vamos a ver en otra mutación. Si ustedes se fijan, se alteran segmentos que o bien nunca se transcriben, o bien luego de la transcripción son removidos durante el procesamiento. Es decir, que en el ARN mensajero maduro no existen modificaciones de ningún tipo. Conclusión, una mutación es silenciosa cuando no existen cambios fenotípicos producto de la mutación. No hay ninguna alteración fenotípica porque no hay ningún ARN mensajero alterado. Según el criterio funcional, las mutaciones de elementos de control se dan cuando se muta el promotor o el regulador. Si se muta el promotor o el regulador, lo que se está mutando a nivel del promotor es la posibilidad que se una la enzima ARN polimerasa al gen. Si no se puede unir la enzima ARN polimerasa, no puede transcribirse el ARN mensajero. En cambio, si lo que muta son los elementos de control, si se mutan las secuencias potenciadoras, va a haber menor estímulo para la producción, y si se producen una mutación en las secuencias represoras, no va a haber represión en la expresión génica. Fíjense que yo no modifico al codificante, que es el que produce el ARN mensajero, sino que lo que estoy afectando es el promotor o el regulador, es decir, la posibilidad de no producir nada o la posibilidad de producir poco o mucho si se mutan los reguladores. O sea que en la mutación de elementos de control lo que está alterado es la cantidad del producto génico, es decir, la cantidad de la proteína que produce ese gen. El tercer tipo es la mutación muda, sin sentido, determinación, stop o nonsense. En este caso, ahora la afectación va a ser en el codificante. Fíjense que yo tengo un ARN mensajero normal y producto de la mutación, que puede ser, por ejemplo, por la pérdida de un nucleótido, aparece un codón mudo prematuro. Viene una secuencia normal y en este caso aparece una secuencia nueva en donde me aparece un codón stop, un codón mudo de terminación, en este caso UGA, prematuro. En este caso, fíjense que la proteína mutante comparada con la proteína original va a ser una proteína mucho más corta. Siempre una mutación muda genera proteínas más cortas. ¿Qué es lo más frecuente? Es que la proteína, dependiendo de la longitud, se vuelva no funcional y finalmente se degrade. En una mutación de cambio de sentido, el mecanismo mutacional es específico. En este caso, tiene que darse una sustitución de bases. Cuando se produce una sustitución de bases en un codón codificante, se va a crear otro codón codificante. Esa es de cambio de sentido. Si generase un codón stop, sería una mutación stop, que acabamos de aclararlo. En este caso, un codón codificante, al mutar, genera otro codón codificante. Y acá pueden darse tres situaciones. Opción 1, se genera otro aminoácido. Entonces, en la nueva secuencia, aparece un aminoácido distinto a la secuencia original. Es decir, que esta proteína va a ser diferente con respecto al original solamente en un aminoácido. Generalmente se conforman lo que se llaman proteínas alteradas, es decir, proteínas que tienen la misma función que el original, pero que se encuentra disminuida o mal funcionante a la hora de generar la función para la que está diseñada. O mal funcionante. Puede darse la opción que mute a un codón sinónimo. Si la mutación es a un codón sinónimo, se genera el mismo aminoácido. Y entonces, si bien el ADN está mutado y yo generé un ARN con una secuencia nueva en un nucleótido, a la hora de la traducción la proteína sigue siendo la misma. Ese es un subtipo de mutación silenciosa. Era el tercer subtipo que yo había dejado con puntos suspensivos, donde se tiene que completar diciendo mutación de cambio de sentido a codón sinónimo. Y finalmente las mutaciones neutras. Las mutaciones neutras son cuando se produce una mutación y el gen codificante y el codón original es de un aminoácido hidrofóbico y el nuevo codón codifica para otro aminoácido, pero también hidrofóbico. Es decir, vamos de nuevo. Tengo la secuencia, en la secuencia original un codón codifica para un aminoácido hidrofóbico y después de la mutación el nuevo codón codifica para también un aminoácido hidrofóbico.
Entonces, si bien la secuencia es distinta en un aminoácido, a la hora de plegarse, se pliega correctamente, porque los aminoácidos hidrofóbicos tienen unos comportamientos particulares a la hora de plegarse, de querer esconderse de los medios acuosos. Piensen que una proteína está fundamentalmente en medios acuosos. Entonces, a la hora de plegarse, no le es tan determinante la secuencia de aminoácidos, sino la naturaleza química de los aminoácidos. Entonces, si bien es un hidrofóbico por otro hidrofóbico, la mutación no genera alteraciones porque la proteína termina plegándose correctamente, y si se pliega correctamente, eso significa que va a funcionar correctamente. En una mutación de cambio de encuadre, también el mecanismo mutacional es específico, se tiene que dar una delesión o inserción de un número de nucleótidos no múltiplo de 3. Es decir, tiene que perder un nucleótido o dos nucleótidos o ganar 1, 2, 4, 5, 7, 8 nucleótidos. No debe ser múltiplo de 3. Si fuese múltiplo de 3, yo estoy agregando un codón en la secuencia. Ahora, ¿qué pasa en la mutación de cambio de encuadre? Al agregar, por ejemplo, en este caso, dos nucleótidos nuevos, se corre el marco de lectura, se crea un nuevo marco de lectura, y este nuevo marco de lectura crea una nueva proteína. Los cambios de encuadre generan proteínas nuevas, con una secuencia completamente nueva, que puede ser más larga, más corta, ya es indistinto. Y por último, la mutación de expansión por repetición de tripletes. En la expansión por repetición de tripletes, el mecanismo mutacional es muy simple. Existe un trinucleótido repetido normalmente, ese trinucleótido está repetido en tándem, es decir, uno al lado del otro, y ese trinucleótido se copia y se inserta al final de la repetición, o sea que aumenta el número de repeticiones. Cuando veamos mutaciones dinámicas, vamos a hablar nuevamente de este mecanismo mutacional porque es específico de las mutaciones dinámicas. Ahora, ya estuvimos viendo cuáles son los tipos de mutaciones que existen, qué es una mutación, cuáles son las características de estas mutaciones. Lo que nos queda ver es cuáles son las consecuencias mutacionales, es decir, qué le puede pasar a una proteína mutante una vez que se produjo una mutación en el gen. Y existen tres posibilidades que le puede pasar. Puede haber una pérdida de la función, es decir, la proteína existe, pero no tiene ninguna función precisa, de hecho no responde ni actúa como debería actuar. Esto es muy característico de los genes supresores de tumores como la P53. La P53 cuando muta tiene lo que se llama pérdida de función. La proteína no es capaz de detener el ciclo, no es capaz de activar mecanismos de arreglo del ADN y obviamente no es capaz de activar a la apoptosis frente al daño del ADN irrecuperable. De hecho, al no poder detener, ya no puede seguir haciendo más nada. Puede haber una disminución de la función, la proteína se encuentra funcionante, pero funciona menos de lo que debería funcionar. Esto es típico de las enzimas. Las enzimopatías muestran que las enzimas actúan a una velocidad menor a la hora de transformar un sustrato en un producto, lo que habla de una alteración en su función. Y finalmente la ganancia de función. En la ganancia de función, a pesar que el nombre está diciendo que adquiere una nueva función, en realidad la ganancia de función puede ser de dos tipos. Ganancia de función simple, que es el aumento de la función, es decir, la proteína está funcionando a una velocidad mayor o está generando más de lo que debería generar, o una ganancia de función tóxica, que en este caso es la adquisición de una nueva función. ¿Sí? Por más que el nombre esté hablando de algo perjudicial, en realidad la ganancia de función tóxica, repito, se trata de una adquisición de una nueva función. Y esa nueva función puede ser perjudicial para la célula, porque la función nueva genera daño en la célula, o puede ser beneficiosa, como por ejemplo optimizar los recursos que permiten mejorar el consumo de ATP, y ese beneficio se traduce con el paso del tiempo en la evolución. Muy bien, terminamos la primera clase. Ya saben que cualquier duda que tengan me pueden escribir que rápidamente se los voy a responder. Hasta luego, licenciadas.